Lo que vamos a subir es un ejercicio que se resuelve con lo que hayamos visto de geometría. Para ese entonces ya vamos a haber visto toda la parte de geometría y, y vamos a subir un ejercicio, uno o dos ejercicios sobre ese tema. Pero no, todavía no está en ningún lado. Se los vamos a avisar por el Classroom, ¿sí? Se los vamos a subir ahí. Bueno, empecemos. El otro día en la primera clase, como este capítulo se llama geometría, lo que empezamos viendo es qué es el plano y cómo graficar un punto o una región dentro del plano. Entonces, voy a empezar a grabar. Esperen un cachitito. Ahí está. Bueno, habíamos empezado a ver qué era el plano coordenado y cómo ubicar un punto o una región en él. Entonces, hagamos un recorrido un poco rápido por lo que vimos. Habíamos dicho que para armar el plano coordenado, lo que hacíamos era trazar una recta horizontal, que íbamos a llamar eje X, y otra perpendicular, que íbamos a llamar eje Y. ¿Sí? Al eje X se lo suele llamar el eje de abscisas y al eje Y el eje de ordenadas. Entonces, sobre cada uno de los ejes se colocan los números reales con alguna escala. Por ejemplo, en este caso, esta es la escala, ¿no? Del 0 al 1 hay esta distancia, así que entre el 1 y el 2 tiene que haber la misma. Y en el eje Y podemos usar otra escala, en este caso utilizamos la misma, pero podemos poner la escala que más nos convenga o que más nos guste. También habíamos dicho que la intersección de los dos ejes se denomina origen, es el punto 0, 0, 0 de X, 0 de Y. Y este gráfico de estas dos rectas, que son los ejes, determinan cuatro regiones que se llaman cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Una cosa que creo que el otro día no dije, cuando uno grafica los ejes coordenados, hacia el lado donde crecen los números, hacia el lado donde se hacen más grandes, se le pone una flechita, ¿no? En el caso del eje X, del lado derecho se le pone una flechita. Esta flechita indica que hacia la derecha crecen los números reales, es decir, cada vez son más grandes los números reales. Y en el eje Y se hace la flechita aquí arriba, que también indica que hacia arriba es hacia donde crecen los números, donde los números se hacen cada vez más grandes. ¿Sí? Acá, a la izquierda y abajo, no van flechitas. Van solo arriba y a la derecha. Eso me indica, esa flecha, este piquito acá, me indica hacia dónde crecen los ejes, hacia qué lado se hacen más grandes los números reales. Bien. Entonces habíamos dicho que cada punto en el plano se puede representar como un par de números reales. O sea, tiene dos coordenadas reales. Por ejemplo, en este caso, este punto tiene coordenada x igual a 3 y coordenada y igual a 2. Y habíamos dicho, en caso de que el punto sea este, por ejemplo, el 3, 2, este punto está en el primer cuadrante, pero si tenemos algún punto que está sobre alguno de los ejes, entonces en ese caso no pertenece a ninguno de los cuadrantes, no podemos decir que está en alguno de los cuadrantes, ¿sí? Los cuadrantes son las regiones comprendidas entre los ejes, pero sin tocar los ejes. Después habíamos definido lo que uno puede llamar las proyecciones del punto, o le habíamos dado nombre a la coordenada X y a la coordenada Y. Habíamos dicho que P sub X
es la coordenada X de este punto y que se puede pensar como la intersección del eje X con la recta que pasa por el punto y que es perpendicular al eje X o paralela al eje Y, que es lo mismo. Y lo mismo para hallar el P sub I. Habíamos dicho que P sub I se corresponde con la coordenada Y de este punto y que se la puede pensar como la intersección del eje Y con la recta que es perpendicular al eje Y o paralela al eje X. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle de qué significa eso. Pero bueno, ustedes eso ya lo saben. Y que pasa por el punto XY en cuestión. ¿Mm? Y también habíamos dicho que podemos denotar al conjunto de los puntos del plano de esta manera, lo vamos a llamar R2 con la R que uno utiliza para los números reales, y este 2 de acá dice la cantidad de coordenadas reales que tengo, o la dimensión, ¿sí? Este R2 viene de ser, de alguna manera, R por R, ¿no? Tengo dos ejes reales, el eje de las X y el eje de las Y. Entonces lo puedo anotar en forma de conjunto de esta forma, como los pares X y, tales que X pertenece a R e Y pertenece a R. Es decir, que X e Y son números reales. A esta notación, a esto de acá adentro, lo vamos a llamar par ordenado. ¿Sí? Dijimos, bueno, puedo graficar un punto, también puedo graficar regiones de puntos, como las de este estilo. Esta región 1 es la de los pares XY, tales que XY pertenece a R2, o sea, es un par ordenado de números reales, e Y es mayor o igual a menos 2, o sea, la coordenada Y es mayor o igual a menos 2. Y habíamos dicho, bueno, entonces, ¿qué pasa si Y fuera igual a menos 2? Bueno, si es igual a menos 2 son los puntos de esta recta azul que está acá. Y si quería que sea mayor a 2, a menos 2, perdón, entonces marcaba todo lo que estaba arriba del eje más la recta. Y en este caso tenía una región de los puntos XY, tales que XY son pares ordenados del plano, están en R2, y además la variable X, o la primera coordenada, en realidad la coordenada X de estos puntos, es mayor estricta que 1. Entonces, para graficarlo decíamos, bueno, ¿qué pasa si X es igual a 1? Acá no lo estoy contemplando el igual a 1, pero si fuera igual a 1, sería esta recta, que la marqué con línea punteada, porque el X igual a 1 no pertenece a, a este conjunto. Pero sí todos los que están a la derecha, ¿sí? Porque todos los puntos que están a la derecha tienen coordenada X más grande que 1. Por ejemplo, si me paro acá, este punto tiene coordenada X igual a 4. ¿Sí? Es mayor, estricto que 1. Si me paro de este lado, este punto ¿quién es? Es menos 3, 0, ¿no? Entonces este punto de acá tiene coordenada X menor que 1, así que no me sirve. Esta línea, esta recta, donde se da la igualdad, es la que determina de qué lado de la región me quedo. Lo mismo que acá. Esta recta determina de qué lado de la región me quedo. ¿Por qué? Porque acá está el igual. Bueno, ¿el mayor está arriba o abajo? Bueno, en este caso está arriba. ¿Sí? Lo comento porque después vamos, en la clase de hoy, que vamos a ver rectas, vamos a hablar un poco de esto. Entonces dijimos, sabemos ubicar los puntos, sabemos ubicar regiones del punto. ¿Qué podemos hacer con dos puntos? Bueno, tomarles distancia. Acá no me voy a detener mucho. Después, si tienen dudas, las pueden preguntar. Pero ya el otro día estuvieron ejercitando un poco con Natalia. Entonces, habíamos dicho que la distancia entre un punto A y un punto B del plano se podía calcular mediante el teorema de Pitágoras de esta manera. La distancia entre un punto A y un punto B era la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas X de los puntos A y B al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y de los puntos A y B también elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia que vamos a utilizar siempre que queramos
hallar la distancia entre dos puntos. Una observación era que si tomo la distancia de A a B, la distancia es la longitud del segmento que une A con B. Es lo mismo que tomar la distancia de B a A, ¿no? Si yo mido desde acá hasta acá, es lo mismo que medir desde acá hasta acá. Bien. Y después habíamos hecho algunos ejemplos. Entonces, ya sabemos ubicar puntos en el plano, sabemos ubicar conjuntos de puntos tipo regiones, ¿sí? En el plano. Y lo próximo que queremos estudiar, el próximo conjunto de puntos del plano que queremos estudiar, son las rectas. ¿Mm? Entonces vamos a ver qué tipo de rectas tenemos en el plano. En general hay tres grandes grupos de rectas. En este sentido, están las rectas horizontales, son las rectas que son paralelas al eje X. Este es el eje X, este es el eje Y. Las rectas que son paralelas al eje X son rectas horizontales. Y fíjense que los puntos de las rectas que son horizontales son de la forma un número fijo y, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo de la región. Habíamos dicho, bueno, acá. Teníamos esta región del plano, los puntos del plano, tal que la coordenada y es mayor o igual a -2. ¿Y cómo la determinamos? Dijimos, bueno, fijémonos cuando y es igual a -2. Y igual a -2 es esta recta. Esta recta es horizontal. ¿Y por qué es esta? Porque lo que estoy diciendo es que son los puntos que tienen coordenada y igual a -2. ¿Mm? Entonces, las anoté las puse al revés, chicos. Todo porque había empezado con las verticales. Esta definición es la de este. Esperen que ya se los cambio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Les dije, las horizontales son de la forma y igual a una constante y acá se los anoté al revés. O sea, el dibujo y esto está bien, lo que está mal es la definición, porque las cambié y me olvidé de cambiarlas acá para dejarlas igual que el apunte. Pero vamos de nuevo. Las horizontales son de este tipo, donde la coordenada y está fija. O sea que son los puntos de esta forma. Cualquiera de X y el fijo de Y. Por ejemplo, esta, Y igual a -1. Y las verticales, que son como las de esta región también, lo que tienen fijo son la variable X, porque si yo me paro acá, este punto es de la forma 1, 4. Este punto de acá es de la forma 1, -3. O sea que la coordenada X de los puntos de esta recta, que es vertical, ahora tiene fija la variable X y la variable Y es cualquiera. Entonces volvemos. Recuerden que lo escribí al revés acá. Después se lo subo bien escrito. Entonces las verticales, que son las de este gráfico, son las que los puntos tienen la forma. En este caso, X igual a 3 y cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Más allá que está al revés, porque si me pongo a cambiarlo ahora va a ser un lío. A ver. Espera. Vamos a hacer lío. Les voy a dejar de compartir un cachito y lo voy a cambiar ahora.
Vamos a escribirlo bien y ya después lo subimos bien escrito, así no generamos confusión. A ver, de mientras miren cómo lo cambié. El problema estaba acá. Habíamos dicho las horizontales, estas son las verticales, y estas son las horizontales. Ahí está. Bueno, vayamos al editor. Ahí lo ven, el PDF, de nuevo. Sí, se ve, Noelia. Bien. Hola, Gaby. Hola. Bien, ahora sí. Estábamos acá. Entonces habíamos dicho, estas son las horizontales y estas son las verticales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Entonces, ¿todas las rectas son así? No. Estas son las lindas, las que tienen una ecuación fácil. Hay rectas que no son ni horizontales ni verticales. Son de esta forma. Tienen lo que llamamos pendiente o inclinación, ¿no? La inclinación o la pendiente tiene que ver con el ángulo que forma la recta que tenemos con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, cuando la recta es horizontal, el ángulo que forma con el eje X es cero, porque es paralela al eje X. Cuando la recta es vertical, que es paralela al eje Y, entonces el ángulo que forma con el eje X, está acá, es de 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Bueno, acá, en este tipo de rectas, el ángulo entre la recta y el eje X, ahora vamos a especificar un poco más, pero este ángulo de acá no es ni 0 ni 90. O sea, tiene inclinación la recta, tiene pendiente. Entonces, ¿cómo determinamos una recta que pasa por cualquiera dos puntos P1 y P2? Cualquiera dos puntos que eh, no estén alineados y cuya recta sea paralela al eje Y. Y ahora vamos a hablar un poco de por qué pasa esto. Entonces, cuando no es ni horizontal ni vertical, si tengo un punto de coordenadas x1 y 1 y un punto de coordenadas x2 y 2, como acá en el gráfico, P1 y P2. Entonces, para saber cuál es la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, lo que uno quiere encontrar es una manera de poder escribir cómo hallar cualquiera de los puntos P que están sobre la recta, ¿sí? En términos de esos dos puntos que conoce. Entonces,
Si uno mira este gráfico, lo que puede notar es lo siguiente. Tenemos P1 y P2 con estas coordenadas, x1 y 1, x2 y 2. Entonces, así como hacíamos para calcular la distancia la otra vez, que dijimos, hacemos Pitágoras, no tenemos que hallar la distancia, pero sí tenemos que hacer algo parecido, un gráfico similar. Nosotros sabemos que si tenemos estos dos puntos, podemos armar eh, el triángulo rectángulo que tiene como vértices a estos dos puntos, ¿no? Entonces, fíjense algo. Este triángulo y este triángulo grande, este triángulo tiene como vértices a P1, a P, que es un punto XY cualquiera de la recta, y a este vértice que se forma haciendo el triángulo rectángulo entre P1 y P, o sea que tiene coordenadas X y 1. Estos dos triángulos son semejantes. O podemos pensarlos como que el ángulo, este ángulo de acá, este angulito de acá, es el mismo para este triángulo grande que para este triángulo chiquito, ¿no? Ese ángulo es el mismo que también tenemos acá, entre el eje X y la recta. Y es lo que vamos a llamar alfa. A ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué relación hay entre cualquier punto de la recta y estos dos puntos que están fijos? Bueno, si alfa es el ángulo que forma la recta con el eje positivo, o sea, el ángulo que determina la inclinación de la recta, si uno tiene un triángulo rectángulo, sabe que la tangente de este ángulo se calcula como, ¿se acuerdan? Como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿quién es el cateto opuesto acá? Es esta longitud, es este pedacito de acá. O sea que es I menos I1. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es este de acá. Es X menos X1. ¿Sí? Si lo pienso en términos de este triángulo grande. Danilo dice que no. Bueno, cuando teníamos un triángulo rectángulo, allá por el secundario, habrán visto que hay relaciones entre los ángulos y los lados del triángulo rectángulo. Hay una regla memotécnica famosa que se llama SOHCAHTOA. A ver, se los escribo acá. SOHCAHTOA. Que es para acordarse cuál es la relación entre el seno, el coseno y la tangente de un ángulo con respecto al cateto opuesto, al cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, esta regla me recuerda que el seno del ángulo, si estoy pensando en este angulito de acá, es cateto opuesto dividido hipotenusa. La O es de cateto opuesto y la H es de hipotenusa. El coseno de ese ángulo es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente es hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Esas son las relaciones que hay entre los ángulos de un triángulo rectángulo y sus lados. Entonces, en este caso, vamos a pensarlo en términos de la tangente. ¿Mm? Entonces, en términos de la tangente,
El cateto opuesto, si lo pienso en el triángulo grande, es y menos y1 y el adyacente es x menos x1, que es esto de acá. Pero si ahora lo pienso en este triángulo chiquito, que es el que forman P1 y P2, el que tiene vértices a P1 y a P2, entonces fíjense, el cateto opuesto es y2 menos y1 y el adyacente es x2 menos x1. Eso significa que este cociente de acá es igual a este, porque la tangente, como el ángulo es el mismo, la tangente del ángulo también. Pero entonces, si yo tengo escrita esta expresión de acá, yo ya sé que cualquier punto P de coordenadas x, y que esté sobre la recta va a tener que verificar esta relación. ¿Se entiende? Bien. Bueno, cualquier cosa me paro. Sí, marea un poco. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y vamos a tratar de desarmar un poco esto de acá. Pero bueno, entonces dijimos eso. Tengo dos triángulos tal que este ángulo es el mismo. Y este ángulo lo puedo calcular en términos de la tangente, ¿sí? Así que la tangente de este ángulo, si la calculo con respecto a este triángulo grande, es la misma que si la calculo con respecto a este triángulo chiquito. Bien, entonces respecto al triángulo grande el cateto opuesto es y menos y1 y el adyacente es x menos x1. Y con respecto al triángulo chiquito, este cateto es y2 menos y1 y esto es x2 menos x1. Entonces, veamos qué pasa con esto. Tengo una duda. Vamos a decir, sí, ¿alguien Em, iba a hablar? sí, yo, que Sí, tenía decime. una duda. La recta, el triángulo rectángulo P1 y P2, ¿comparten el mismo cateto? Porque vos mencionaste, como... ¿Cómo? no, perdón. Nada, deja. Mala mía, perdón. Me No, no, confundí. decime. Em, Acá. Sí, sí, hay decime. P1 y P2. Vos dijiste Sí, que compartía algo como alfa subyacente, algo así. No me acuerdo bien, ¿me lo puedes repetir eso? sí. Yo lo que dije es que si miro este triángulo grande, Sí. que tiene como vértices al P1, al P y este punto de acá, y miro a este chiquitito, este ángulo es el mismo para cualquiera de los dos triángulos. Eso dije, Ah, ¿no? listo, claro. Esa duda ¿Qué me es? había quedado, nada más. Nada más. Bien, que es el mismo que este, que es el que quiero, porque este es el ángulo entre el eje X y la recta que quiero. Claro, pero ese ya recibe otro nombre, digamos. No, los llamo a todos alfa. Ah, Este es perfecto. el ángulo alfa, porque mide lo mismo, este ángulo que este. Ah, La ok, cosa es perfecto. que yo puedo, si yo miro este, no sé cómo calcularlo a este de acá. Ahora, si lo miro en el triángulo, lo que sé es que la tangente de este ángulo se calcula como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Entonces, en este caso, si miro el triángulo verde, el cateto opuesto es y menos y1 y el adyacente es x menos x1, que es esto que tengo acá. La tangente de alfa se calcula así. Claro, Pero también se calcula en términos del triángulo chiquito. Y en este caso el cateto opuesto es y2 menos y1 y el adyacente es x2 menos x1, que es esto que tengo acá. claro. Y tengo ¿Sí? otra pregunta. Boluda, Sí. más que nada, ¿no? Este, No, pregunte nomás. bueno. ¿Cómo hiciste Decime. para sacar la recta de P, de X e Y? Porque, o sea, lo que sería el triángulo rectángulo verde. Porque acá tenés tres.
más que nada. Sí, O cuatro. Tenés el de P1, el de sí, P2, que será el sí, verde, y después el P, que sí. sería la, ¿cómo se llama? La línea que trazaste entre los puntos cardinales. Y después todo lo que sería el eje X. Claro, pero este punto P es un punto cualquiera, XY, que va a estar sobre la recta. Por ejemplo, si yo al P lo pusiera acá, también puedo hacer este triángulo rectángulo. Claro, sí, sí, sí. Y tengo el Pero, mismo ángulo. claro, Si P estuviera acá, también. P es cualquiera que esté sobre la recta. perfecto. Pero tiene que medir lo mismo, básicamente. Siempre va a pasar que si está sobre la recta, claro, va a formar un triángulo tal que el ángulo este de acá va a ser siempre el mismo. Esa va a ser la relación que va a tener cualquier punto de la recta con los puntos que yo conozco. Perfecto, eso. Muchas gracias, ¿Sí? Dani. Gracias, No, sí. de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre este gráfico? O sea que se toman esos datos para averiguar el ángulo. Claro, sí. O sea, yo quiero encontrar una manera de expresar a todos los puntos de la recta en términos de lo que yo conozco. En este caso, lo único que conozco son estos dos puntos. Entonces, dado dos puntos, siempre hay una única recta que los une. ¿Sí? Entonces, si tomo P1 y P2, tomo la recta que pasa por esos dos puntos. Es única esa recta. La cosa es, ¿cómo hago para saber qué otro punto está sobre la recta? O cómo tiene, o qué forma tienen, qué cosa comparten todos los puntos que están sobre la recta. Entonces, la relación que uno puede obtener es en términos de los triángulos rectángulos que se forman con los puntos que yo conozco y con los que quiero hallar. Los que quiero hallar son los P de la forma XY. Entonces obtengo esta relación. A esta relación que tengo acá, esta relación entre el punto XY, que es el punto P que yo no conozco, y los dos que sí conozco, que son P1 y P2, a esta relación la voy a llamar ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Esta fórmula, esta igualdad de acá, cuando yo sé qué coordenadas tiene P1 y qué coordenadas tiene P2, me dice cuál es la forma general que verifica cualquier punto que está sobre la recta que pasa por P1 y P2. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos que yo tengo P1 es el 0,1 y P2 es el 1,3. Entonces, ¿qué me dice esto de acá? Si x1 es 0 y 1 es 1, entonces lo que tengo de este lado es que y menos 1 sobre x menos 0 es igual, y ahora miro las coordenadas del punto P2, es igual a 3 menos 1 dividido 1 menos 0. ¿Sí? Si resuelvo esta cuenta, lo que me dice es que 2, de este lado tengo 3 menos 1 sobre 1, así que tengo 2, es igual a y menos 1 dividido x. ¿Sí? Y esto es lo que llamo ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Se entiende con el ejemplo? O sea, lo único que tengo que hacer es reemplazar las coordenadas de estos puntos, de los puntos que conozco. Si tengo dos puntos, yo te digo cuál es la ecuación de la recta. Las meto acá. ¿Sí? O sea, el ángulo alfa se saca utilizando... Claro, yo sé que la tangente del ángulo es este cociente de acá. Bueno, si quisiera el ángulo, lo que tengo que hacer es poder despejar, ¿no? Alfa entonces va a ser el arcotangente de esta cosa. ¿Sí? Que todavía no le pusimos nombre, pero ya va a tener nombre.
Si quisiera saber el ángulo, sí. ¿Cómo me quedaría por 2 puntos de ejemplo? Así me queda. ¿Sí? Porque es, cuando yo reemplazo, lo que me quedo es esto de acá. Y si resuelvo, me queda que 2 es igual a y menos 1 sobre x. Y esa es la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, teniendo en cuenta la relación que hay cuando uno considera ese ángulo en el triángulo rectángulo. Ahora, ¿esa es la única forma de escribir la ecuación de una recta? Y no, hay muchas. Todas salen de la misma, todas salen de mirar esta relación. Si miramos en este ejemplo, fíjense que si yo multiplico por x a ambos lados, me queda 2x igual a y menos 1. Y después paso de alguna manera este 1 sumando para allá, o sea, sumo 1 de los dos lados, esta ecuación es igual a esta. Les dejo para que hagan la cuenta ustedes, pero si despejan y de esta ecuación, les queda que y es igual a 2x más 1. Esta es otra forma de expresar la ecuación de esta recta. Entonces, en general, no va a haber una única forma de expresar a la recta. Esta no va a ser la única manera que vamos a utilizar. Va a depender de los datos que me den para hallarla. Pero en general voy a tener opciones. Fíjense. Nosotros dijimos que la ecuación de la recta la podíamos escribir así. La ecuación de la recta que pasa por el punto P1 igual a x1 y 1 y el punto P2 igual a x2 y 2. Entonces, tengo esta ecuación. Entonces, trabajémosla un poco. Multiplico ambos lados por x menos x1. Si multiplico ambos lados por x menos x1 o paso esto de acá multiplicando, me queda esta ecuación de acá. Y ahora despejo y. ¿Qué es lo que hice en este ejemplo? ¿No? Fíjense que lo que hice fue despejar y. ¿Por qué quise despejar y? Porque uno está un poco más familiarizado con esta ecuación. Con esta ecuación que es lineal. ¿Sí? Yo creo que, si bien ahora estamos formalizando un poco lo que es la ecuación de la recta, cómo se halla, y viendo un poco más en profundidad de dónde vienen las cosas, que como las deben haber visto en el colegio, estoy segura que todos están un poco más familiarizados con esta ecuación que con esta. Bueno, pero veamos de dónde sale esa ecuación. Si despejo y, entonces me queda algo de esta forma. Entonces, lo que hago es, fíjense, tengo y2 menos y1 sobre x2 menos y1 por x menos x1 más y1. Recuerden que x1, y1, x2 y 2 son datos, son números reales que conozco, pues son las coordenadas de 2 puntos de la recta que me dieron. Entonces hago la distributiva ahora. Este numerito de acá por x menos este numerito de acá por x1, me queda esto de acá, más y1. Entonces esto me queda de la forma algo por x, algo que es un numerito real. Claro, sí, Manuel, sí, Juan Manuel. Y esto que es un número que conozco, porque está en términos de x1 y 1 y 2 y x2, o x2 y 2. Entonces a este numerito le voy a llamar b. Y esta ecuación es lo que uno conoce como ecuación estándar de la recta o la ecuación explícita, donde y es de la forma un número real por x más otro número real, donde este primer número real que aparece multiplicado al x es lo que llamamos pendiente. Y fíjense que la pendiente no es más que la tangente del ángulo S alfa, como dice Juan Manuel, es la pendiente del ángulo S alfa que calculamos al principio. Y este b, que es menos y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x1 más el y1, o sea, es un numerito real, es la ordenada del origen. La ordenada del origen es el punto donde se corta la recta que pasa por estos dos puntos
en el eje Y, o sea, la intersección con el eje Y. Si miramos el dibujito del ejemplo, la intersección de esta recta es ¿a dónde? En Y igual a ¿cuánto? Si yo hago la intersección de esta recta con el eje Y, ¿a dónde se intersecan? Claro, en Y igual a 1. Se intersecan en este punto, que es el 0, 1, se intersecan en Y igual a 1, o sea que la ordenada al origen, que es esto que está acá, es igual a 1. Y la pendiente, que es la inclinación de esta recta, que es la tangente de este ángulo que forma la recta con el eje X, es 2. ¿Sí? Si yo quisiera sacar cuál es el ángulo, entonces tendría que hacer arcotangente de 2 y ver cuánto me da. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces tengo esta forma. Fíjense que, sí, ¿el qué? ¿Qué pasa con el ejemplo? Ignacio. Lo que yo decía es, tengo la ecuación de la recta escrita como Y igual un numerito que es la pendiente por X más otro numerito que es la ordenada al origen. Bueno, entonces si vengo al ejemplo, ahora esta es la ecuación explícita de la recta del ejemplo. Entonces la pendiente es 2 y la ordenada al origen es 1. O sea que en Y igual a 1, esta recta se interseca con el eje Y, que es en este puntito. Y la inclinación, la pendiente de esta recta es 2, que es la tangente, en términos de lo que veníamos hablando, es la tangente de este ángulo de acá, del ángulo que forma el eje X con esta recta en sentido antihorario, se dice, ¿no? Midiendo de acá para allá, como si estuviera mirando las agujas del reloj, pero al revés. Las agujas del reloj siempre giran así. Bueno, el sentido antihorario es al revés de las agujas del reloj. Entonces, si yo mido el ángulo así, desde el eje X hasta la recta, la tangente de este ángulo es la pendiente de la recta, es 2. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Bien. Entonces, en general, si a mí me daban 2 puntos de la recta, yo podía determinar esta ecuación, decir qué forma iban a tener en general o cuál iba a ser la relación entre un punto P con coordenadas X, Y, cualquiera, y los 2 puntos que yo conozco. Pero ahora, si me dicen quién es la pendiente y quién es la ordenada al origen, también puedo decir cuál es la ecuación de la recta. ¿Sí? Porque la pendiente ya sé que es el numerito que acompaña a la X y la ordenada del origen es lo que se llama término independiente, lo que no está acompañando a ninguna de las dos variables, ni a X ni a Y. Entonces así obtengo lo que es la ecuación estándar o explícita de la recta. Ahora, ¿puedo encontrar otra manera de escribirla con otros datos? Bueno, sí, puedo. Fíjense que si en la ecuación anterior paramos antes, nosotros habíamos partido de la ecuación como la conocemos y habíamos dicho, bueno, paso este x menos x1 multiplicando para este lado, o sea, multiplico todo por x menos x1 y me queda esta ecuación de acá, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense que ahora yo ya sé que este cociente de acá es la pendiente, ¿no? Y 2 menos y1 sobre x2 menos x1 es lo que llamamos la pendiente, el m. Bueno, pero entonces también puedo decir que una manera de representar a todos los puntos que pertenecen a la recta que pasan por P1 y P2 es esta, pero ahora, si en vez de decirme 2 puntos me dicen la pendiente y un punto,
Entonces también te puedo decir cuál es la ecuación de la recta. Es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esto es lo que llamamos la ecuación de la recta con pendiente m y un punto. No siempre. No siempre vamos a tener a los dos puntos. Por eso digo, si tenemos los dos puntos, ya está. Esta es la ecuación. Si tenemos los dos puntos y la recta no es paralela al eje Y, ¿no? ¿Por qué si la recta no es paralela al eje Y? Porque fíjense, yo estoy muy alegremente despejando y no estoy diciendo nada, pero esto no puede ser cero, pues la división por cero no existe. Y esto es cero cuando la coordenada x1 es igual a la coordenada x2. O sea, cuando estoy en una recta de este estilo, o las coordenadas x son las mismas, estoy en una recta que es paralela al eje Y. Es una recta vertical. En ese caso, no necesito la ecuación y menos mal porque si no tengo un problema, pero ya sé que si es vertical es de esta forma. Por eso primero separamos un poco en estos dos casos. Esta recta entra en esa forma general, porque cuando yo hago la diferencia de x1 con x2, no tengo ningún problema porque no son iguales. Las que coinciden son las coordenadas y, pero las coordenadas y no son las que aparecen en el denominador. Entonces no voy a tener problema. Pero cuando esto sea cero, sí voy a tener un problema. Entonces, las rectas que son paralelas al eje Y, no las puedo determinar de esta manera. ¿Sí? Porque justamente este denominador va a ser cero y voy a tener un problema. Ahora, si me daban dos puntos, dijimos, ya está. Esta es la ecuación de la recta. Pero si me dan un punto solo y me dan la pendiente, también te puedo decir cuál es la recta. Es esta. Pues yo ya sé que este cociente de acá es la pendiente de la recta. Si no me dan los dos puntos, ¿cómo calculo la pendiente y la ordenada? Y bueno, fíjate lo que pasa con el ejemplo. En el ejemplo, nosotros teníamos la ecuación escrita así, con esta fórmula, o sea, conociendo los dos puntos. Después la habíamos despejado. Habíamos dicho que en realidad pasaba que, si quiero la forma explícita, era y igual a 2x más 1. Pero si paso este 1 para este lado, me queda y menos 1 igual a 2x. Fíjate que la ordenada es lo que pasó para este lado. O sea que la ordenada sigue siendo y1 en este caso. En este caso digo, por cómo está despejada. ¿Sí? Si yo tuviera otro valor, bueno, tengo que despejar para saber. No, la ordenada sigue siendo la misma. La ordenada sigue siendo 1, porque a la ordenada la puedo determinar de esta ecuación. Lo que yo digo es que si yo tenía la ecuación escrita de esta forma, con pendiente, o sea, la ecuación de la recta que tiene esta pendiente y pasa por este punto, ¿m? En el ejemplo me queda de esta forma escrita así. Me queda de esta forma porque el x1 era 0. Pasa por el punto 0, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que si la deduzco de la que yo ya tenía, esta forma de acá es la que se corresponde con esta. La m es la pendiente, el x1 es 0 y el y1 es 1. Entonces, en este caso, la pendiente es lo que aparece acá con el signo cambiado. Si el x1 no fuera 0, no importa, porque yo puedo pasar de esta ecuación de acá, yo ya sé cómo pasar a la ecuación explícita. Hago todo el despeje y la ordenada, recuerden que era todo esto. Lo que pasa que en el ejemplo el x1 es 0, por eso solo me queda el y1. Ojo con eso. ¿Sí? Después vamos a ver otro ejemplo donde no va a ser lo mismo. O van a ver un montón de ejemplos donde no va a ser lo mismo. Porque el x1
no tiene por qué ser 0. Pero bueno, para el mismo ejemplo tengo hasta ahora estas 3 maneras de escribirla. Si tengo las coordenadas de los 2 puntos, la escribo de esta forma. Si tengo pendiente y ordenada, lo escribo de esta forma. Y si tengo un punto y la pendiente, lo puedo escribir así. Van a tener un montón de ejercicios, Juan Manuel, para hacer. Ahora cuando se queden con Natalia en la práctica, van a hacer seguramente varios de estos. Pregúntenselos y van a ver ejemplos. ¿Sí? Bien. Entonces hasta ahora vimos 3 tipos de ecuaciones para una recta. Veamos una más, que es lo que se llama la ecuación general. Y de nuevo, si yo conozco 2 puntos de la recta, tengo esta ecuación de acá. Y si despejo, ¿qué despejo ahora? Fíjense que puedo multiplicar todo por x menos x1 y por x2 menos x1. O pasar este multiplicando para acá y este multiplicando para acá. Y me queda esta ecuación. ¿Sí? Y menos y1 por x2 menos x1 es igual a y2 menos y1 por x menos x1. Y si hago distributiva, una distributiva conveniente, distribuyo este de acá con respecto a este. O sea que me queda y por x2 menos x1 menos y1 por x2 menos x1. Y de este lado distribuyo al revés, lo de este término en este. Entonces me queda y2 menos y1 por x menos y2 menos y1 por x1. ¿Sí? Y ahora paso todo para el lado derecho de la igualdad, para este lado. Y entonces me queda y2 menos y1 por x menos y2 menos y1 por x1. Resto de los dos lados, esto de acá, entonces me queda menos y por x2 menos x1. Y sumo esto de acá a ambos lados y me queda y1 por x2 menos x1. Y entonces agrupo. Fíjense, me queda algo, un numerito que conozco porque las coordenadas y1 y 2 de los puntos P1 y P2 las conozco. Entonces, en esta ecuación general, ¿qué estaría sacando? No, ahora vamos a ver qué pasa con esta ecuación general. No nos adelantemos todavía. Tengo un numerito multiplicando a x, lo voy a llamar a. Sí, ahora repito, Galo. Tengo algo que acompaña al i, lo voy a llamar b. Y después tengo numeritos, ¿no? Porque x1 y 1, x2 y 2 los conozco, los agrupo todos juntos y los voy a llamar c. Entonces voy a tener algo de la forma, un número por x, un número por y, más un número. Y eso va a ser igual a 0. Y esto es lo que llamamos ecuación general de la recta, o ecuación, o a veces se le llama, si bien la ecuación de la recta siempre es lineal, a veces se le llama ecuación lineal. No importa, es anecdótico. Entonces vamos a ver de nuevo cómo lo saco. Yo conozco esto, que es la primera ecuación que hicimos, la relación que hay entre un punto x y cualquiera de la recta con 2 puntos que conozco. Entonces, para despejar, ¿qué hice? Dije, bueno, paso los denominadores multiplicando para el otro lado. Es lo mismo que decir, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por x menos x1 de los dos lados y por x2 menos x1 de los dos lados. Entonces me queda y menos y1 por este que pasó por acá, x2 menos x1, igual a y2 menos y1 por x menos x1. Y ahora hice distributiva. ¿Por qué hice distributiva? Porque quiero que me quede x por algo, y por algo y otra cosa. Entonces distribuyo. Hago y por x2 menos x1 menos y1 por x2 menos x1. Y de este lado, lo que no conozco es el x. Entonces distribuyo
al revés, ¿no? Lo de este lado en este. Entonces tengo y2 menos y1 por x menos y2 menos y1 por x1. Y lo que hice ahora fue pasar todo lo que me quedó del lado izquierdo al lado derecho, ¿sí? Entonces, resto de los dos lados y por x2 menos x1 y sumo de los dos lados y 1 por x2 menos x1. Entonces me queda esto, que es como pasar este para acá restando y este para acá sumando. ¿Sí, Galo? En el apunte está hecho, está explicado seguramente mucho mejor porque está escrito al lado. Así que no está de más, cualquier cosa lo miran de ahí. Yo después no le subí todavía la clase del otro día, después cuando cerramos el Webex subo las dos juntas. Y le subo también el PDF para que lo puedan mirar. Bueno, entonces, una vez que tengo todo este despliegue acá, lo que observo es que tengo un número por X, un número por Y, más esto es un número y esto también. Entonces, si a lo que acompaña X lo llamo a lo que acompaña Y lo llamo B, y todo lo demás lo llamo C, tengo una ecuación de esta forma. A por X más B por Y más C igual a 0. Entonces, si a mí me dan una ecuación de esta manera, me dicen quién es A, quién es B y quién es C, también tengo una ecuación de la recta. Que la puedo llevar a cualquiera de las otras formas que conozco. Fíjense que en el ejemplo anterior, de nuevo, tenía esta recta, que después la había escrito de manera explícita de esta forma, pero si ahora despejo todo, paso todo hacia el lado derecho de la ecuación, yo lo intercalé acá, pero es lo mismo porque la suma es conmutativa, tengo que 0 es igual a 2x menos y más 1. O sea que A es 2, B es menos 1 y el C es 1. Esta ecuación general, fíjense que si a mí me dan la ecuación así, y no me dice mucho de la recta, no me da mucho dato de la recta, en principio, ¿no? Con lo que nosotros conocemos, con los elementos que nosotros conocemos de la recta, esto yo lo miro así y qué sé yo como gráfico esta recta. ¿Por qué puntos pasa? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué ordenada? Bueno, en general cuando a uno le dan la recta así, lo que hace es llevarla a esta forma. O sea, despejo y me quedo con esta forma. Y acá sí puedo ver quién es la pendiente y quién es la ordenada. ¿Sí? O si sigo un poco más, bueno, puedo saber un poco por qué puntos pasa. Fíjense que si yo tengo escrita la ecuación de esta manera, saber por qué puntos pasa, hallar un XY que está en la recta, es fácil, porque yo le doy un valor a X, y una vez que le doy un valor a X, ya está, tengo un valor de Y. Por ejemplo, si X es 0, Y es 1. Y eso lo sabía porque 1 es la ordenada. Si X es 1, Y es 3. Vaya, vaya, Florencia, suerte. Me alegro que tenga ya su segunda dosis de la vacuna. Bien, entonces en general esta ecuación es la que menos me dice, pero si me dan esta ecuación, yo puedo trabajarla para poder obtener datos de la recta. ¿Mm? Entonces, miremos un ejemplo de cómo calcular eh, o cómo escribir las diferentes ecuaciones de las rectas. Vamos a ver esto y los dejo. Así no los aburro tanto. Supongamos que a mí me dan 2 puntos. Me dan el punto menos 2, 2 y el punto 0,3. Y quiero la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos o que contiene a estos 2 puntos. Bueno. Entonces, si tengo los 2 puntos, ya está. Escribo la ecuación como antes. Hago, por ejemplo, y menos y1 es 2, dividido x menos x1 es menos 2, y eso va a ser igual a y2 menos y1, o sea 3 menos 2, dividido x2 menos x1, en este caso me queda 0 menos menos 2. Si trabajo un poco esto, hago las cuentas, me queda y menos 2 sobre x más 2 es igual a 1 medio. O sea que la pendiente
de la recta que pasa por esos dos puntos es 1/2. Si la quiero pensar como la recta que tiene pendiente 1/2 y pasa por el punto menos 2, 2, entonces si despejo de acá, o sea, paso multiplicando este x más 2 para este lado, o lo que es lo mismo, multiplico por x más 2 a ambos lados de la igualdad, tengo que y menos 2 es igual a 1/2 por x más 2. ¿Sí? O sea, fíjense, tengo y menos y1, que es 2, igual a 1/2 por x menos x1. Y x1 es menos 2. Si quiero la forma estándar, entonces ahora lo que tengo que hacer es dejarla ahí solita del lado izquierdo de la igualdad, o sea, despejo y si la tengo así, lo que hago es sumar 2 a ambos lados o pasar este 2 sumando. Y ahora hago la distributiva, ¿no? Porque me queda 1/2 por x más 2 más 2. Eso es 1/2 por x más 2 dividido 2, que es 1, más 2, que es 3. Entonces, tengo la pendiente, que es 1/2, y la ordenada ahora es 3. Y si quisiera pasarla a la forma general, bueno, ahora despejo, paso la y hacia el lado derecho, y lo que obtengo es que 1/2 de x más 3 menos y es igual a 0, y entonces tengo la ecuación general de la recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquiera de esas formas es válida, lo que pasa es que va a depender de los datos que me den. Yo arranqué con que me dieran de datos 2 puntos, pero por ejemplo, si a mí me dijeran, bueno, escribí la ecuación de la recta que tiene pendiente 1/2 y ordenada al origen 3, va a ser esta. ¿Sí? O si quiero la recta con pendiente 1/2 que pasa por el punto menos 2, 2, voy a escribir esta. Entonces, la ecuación general de la recta que pasa por estos puntos, habíamos deducido que da esta, 1/2 de x más 3 menos y igual a 0, esta que está acá. ¿Cómo qué, Alexis? Decime, a ver, no vi cómo escribiste. De cómo usar cada una de las ecuaciones. Sí, lo que dije es que si me dan los 2 puntos, bueno, te escribo esta ecuación. Ahora, si a mí me hubieran dicho, escribí la ecuación de la recta que tiene pendiente m igual a 1/2 y contiene el punto menos 2, 2 o pasa por el punto menos 2, 2, entonces te puedo escribir esta ecuación. Porque tiene pendiente 1/2 y pasa por el menos 2, 2. Si me dijeran, bueno, quiero la ecuación de la recta que tiene pendiente 1/2 y ordenada 3, entonces me conviene escribir esta ecuación, que tiene pendiente 1/2 y ordenada 3. Y a partir de cualquiera de ellas, despejando, como venía haciendo acá, lo que puedo obtener es la fórmula general. Claro, según los datos que me dan, uso una distinta. Y sí. Entonces, si esta es la fórmula general, no, de nada. Si esta es la fórmula general, digo, bueno, esta es la fórmula general, la ecuación general de la recta que pasa por estos 2 puntos. Entonces, los puntos x, y de la recta que tiene esta ecuación, los puedo escribir como conjunto. En el apunte lo tienen un poco más detallado y lo tienen en cada uno de los casos. Yo no me quiero detener demasiado en la anotación de conjuntos, pues ya vamos a ver conjuntos, pero está bueno que interpreten que la recta es un conjunto de puntos que verifica una ecuación y como tal lo puedo escribir de esta forma. La recta L es el conjunto de puntos XY o de pares XY en R2. Esta R me quedó mal, pero es la R de R2. Que verifica esta ecuación. O sea, son los XY en R2 y 1/2 de x más 3 menos y es igual a 0. Y este es el gráfico de la recta del ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Vamos a dejar acá por hoy. Después, ¿qué hora es? A ver, son las 12:10. 12:30, vuélvanse a conectar. eh, Así pueden tener eh, consulta con Natalia y ella les cuenta un poco más acerca de las paralelas, las perpendiculares y ven algunos ejemplos. Así no me muero. La guía que ustedes usan se puede descargar. Ahora se la subo al Classroom. No es más ni menos que lo que está dicho en el apunte, por ahí está escrito distinto y tiene otros ejemplos, pero ahora se lo subo y después les subo las dos clases grabadas. ¿Sí? Bien. Bueno, si quieren armarse un grupo, ármenlo tranquilos. Profe, Sí, disculpe si le digo esto a usted, este, ¿qué? pero si yo no puedo entender el tema, ¿no? Hay, porque es una verdad de que hay algo que no puedo llegar a entenderlo y todo. ¿Qué me aconseja para obtener información, digamos? ¿Por dónde puedo aprender? Mi recomendación es, Sí, sobre todo que las clases acaban de empezar, es conectate a las prácticas, podés preguntar en el vivo, podés preguntar en el Classroom. sí. ¿Tenés el apunte? Bajate el Obvio que lo apunte tengo. Sí, sí, sí. y, y preguntá lo más que puedas. Esa es mi recomendación. Perfecto. Ninguna pregunta es tonta, lo tonto es no preguntar. En general pasa eso, a veces a uno le da vergüenza y se queda con dudas y después las arrastra y no tiene sentido. Claro, Eh, pero con ejercicios, en el apunte hay un montón de ejercicios, así que con ejercicios seguramente vas a pulir un montón de cosas y las cosas van a empezar a entenderse y a decantar. También pensá que perfecto. recién empezamos, es lógico que haya cosas que se te escapen todavía. Por eso está la práctica, por eso está también el Classroom. Claro, Y también hay cosas que se pueden, a mí me parece bárbaro que busquen cosas en internet, hay muchos videos de YouTube, lo que sí, ojo, porque hay cosas en internet que están mal, no todo lo que está en internet está bien, así que ojo, filtren o claro, pregunten, miren, claro, encontré esto, yo lo entendí así, está bien, y ninguno de nosotros va a tener ningún problema en mirarlo. ¿Mm? claro, sí. La Como idea es eso son a- como que métodos ustedes se distintos. adapten un poco a nosotros y nosotros a Sí, ustedes, ¿no? Sobre todo en este contexto que es tan particular. por eso, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, por el consejo. No, por favor, pero pregunten todo lo que quieran y todo lo que puedan. Bueno, los si no hay más preguntas, los dejo entonces y 12:30 vuelvan, que va a estar Natalia para darles consulta de la práctica. ¿Sí? Nosotros nos volvemos a ver el jueves. Sí, pueden salir y después entrar. Se pueden quedar también, no hay ningún problema, pero pueden salir y volver a entrar. Adiós, nos vemos el jueves. Ya, no ve. Hola, Gaby. ¿Cómo anda? Hola, profe. Bien, ¿y vos? Hola. Hola. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y Bien. usted, profe?